Carlos Zamudio, ¿qué opinas al respecto? Bueno, el argumento de que la sociedad no está preparada es un argumento anticuado y que falta bases para ello. La prueba está en la regulación del tabaco. Se dijo que con la regulación del tabaco la sociedad no iba a estar preparada para ello. Y sin embargo, actualmente vemos que muy poca gente insiste en seguir consumiendo en espacios cerrados. Y no vemos que en estos espacios haya alguien que les esté prohibiendo constantemente consumir el tabaco, no, ellos ya salen conscientemente a fumar a las terrazas, a fumar al aire libre. En ese sentido, pensamos que la sociedad estuvo preparada y sigue estando preparada para cualquier tipo de regulación razonable e inteligente. Víctor, ¿tú qué opinas? Porque además es interesante, dice Carlos que es un argumento anticuado, lo que plantean tanto Adalberto Santana, me imagino que tú vas por ahí. Cuando hablamos de protección a la salud, creo que no hay argumentos ni anticuados ni nuevos, son argumentos que deben ser válidos. Argumentos que estén basados en la evidencia científica son válidos independientemente de si fueron demostrados hace 20 años, hace 30 años, ¿no? La regulación que se refiere sobre tabaco va orientada más que nada a la protección del no fumador. Pero no estamos hablando aquí de regulación para prohibir el consumo del tabaco, que es una de las causas de muerte en el país más importante. Diariamente en México mueren 140 personas por causa del tabaco. ¿Cómo podemos hablar de que permitir o prohibir que fumes en espacios cerrados, permitir que sí lo hagas en espacios abiertos, cuando sabemos que te va a producir la muerte? ¿Quieres comentar, Carlos? Bueno, me parece que finalmente la regulación lo que ha ido inhibiendo es la cantidad de enfermedades que hay con respecto al tabaco, pero pongámoslo en términos de las drogas ilegales. Realmente no hay datos confiables por ninguna de las organizaciones del gobierno o las que se dicen asociaciones civiles como los centros de integración juvenil que nos permitan ver realmente cuáles son los números de muertos o de enfermos por estas drogas. Podemos ver la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en su último reporte muestra que hubo 29 muertos por sobredosis de cocaína el año anterior en México, 29 muertos. En esta guerra llevamos 28,000 muertos por sobredosis de plomo. ¿Qué preferimos? Esta misma junta, Carlos, dijo recientemente que se oponía a la legalización en el caso de México. De hecho, cuestionó este debate y además dice que los centros de integración juvenil no tienen evidencias. ¿No tienen? La experiencia de tu servidor es de ya 28 años de trabajo con pacientes adictos, en los que he podido constatar la serie de complicaciones médicas desde el aspecto físico, en el área mental y de muerte que se da también por el consumo. Yo creo que lo importante no es si son 28,000 muertos por plomo y 5 muertos o 20 o 500,000 más por drogas. Son muertos finalmente. Son situaciones que afectan a la población y son situaciones que tenemos que abordar. La propia Organización de Naciones Unidas ha establecido que las sociedades no debiéramos de estar decidiendo entre proteger la salud o proteger la seguridad, sino que podemos y debemos hacer ambas cosas. Bien, hace un rato mencionaba a varios escritores, Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Carlos Fuentes, el propio Gabriel García Márquez, todos ellos en una posición a favor de la legalización de las drogas. Y a propósito de esto, entrevistamos a dos escritoras, Elena Poniatowska y Guadalupe Loaesa. Creo que estar a favor, como lo he estado desde hace ya bastantes años, de la despenalización de la droga, es algo viable, es algo que creo que va a costar muchísimo trabajo porque hay mucho allí implicado, ¿no? Y en los países donde se ha legalizado, como en Holanda, o en Canadá, en parte, y luego en parte muy cerca de nosotros, en el estado de California, allí sí ha dado un resultado mejor. Una vez se lo dije a Marcelo Ebrard y me dijo que no, que sería un desastre. Carlos. Está claro, en Holanda, en Portugal, en Canadá,
en Australia, en varios países que han estado regulando drogas, no encontramos la cantidad de muertos por narcotráficos que encontramos aquí, no encontramos esos niños o jóvenes consumiendo drogas en las calles, no encontramos que los jóvenes estén aliando con el narcotráfico para poder ellos también acceder a las drogas y después formar parte de estos grupos que los están utilizando también como sicarios, como vendedores de drogas, como realizando otros tipos de delitos. En ese sentido es importante por eso la regulación. La regulación nos va a ayudar a que los jóvenes se acerquen al Estado, a que los jóvenes se vuelvan ciudadanos, a que los jóvenes formen parte de este país. Víctor. En cuanto a la despenalización, bueno, todos sabemos que en México está despenalizado la posesión de unas cantidades de sustancias. Desde 2009. ¿no? Desde 2009, que en el caso de la marihuana corresponde a 5 gramos, en el caso de cocaína 500 miligramos, de la heroína 50 miligramos, metanfetaminas a 40, y que esto trata o va con el sentido más que nada de garantizar el derecho a la salud que tiene toda nuestra población, que está consagrado en el artículo 4 institucional. La situación de Holanda es una situación que se ha utilizado mucho para hablar, tener argumentación a favor de la legalización, sí, pero que creo debe ser difundida de una manera más completa. En los 70s, cuando Holanda empezó a permitir el consumo de la marihuana hasta en cantidades de hasta 5 gramos en los coffee shops, empezó a tener un incremento muy fuerte en consumidores de drogas. Todos los consumidores vecinos o de otros países empezaron a ir a Holanda, se empezó a dar un problema de narcoturismo importante, se empezó a incrementar ya no solamente el consumo de la marihuana, sino también el de cocaína, el de heroína, aumentar el número de pacientes con problemas de VIH y SIDA. Esto hizo que en 2004 Holanda cambiara su política y empezara ya a cerrar coffee shops, de los cuales ya lleva cerrados más de la mitad. En 2006, en el Congreso Mundial que tuvimos aquí en la Ciudad de México, el ministro de Salud de Holanda reconoció, y una situación ya también reconocida ante la JIFE en Naciones Unidas, que el consumo de la marihuana no es inocuo ni para el individuo ni para la sociedad. Sí, ese país que avanzó respecto a esto, ahora va de regreso. Ahora va de regreso. En la medida, Carlos, en esta Sí, medida. Definitivamente nadie ha dicho que la marihuana sea inocua. Eso también es una falsedad. Claro, lo que sucedió es que en su momento la vanguardia de Holanda trajo estas consecuencias. Y después, cuando otros países empezaron a regular y empezaron a establecer cierta permisividad, dejaron de acudir a esos países. Fue por eso también que los coffee shops algunos cerraron. Pongamos otro ejemplo. En el caso de Alemania, cuando Alemania reguló la aportación de la marihuana, obtuvo un 500% de aumento de acercamiento de los consumidores a los centros de tratamiento. Eso es lo que buscamos, que las gentes, que los consumidores se acerquen a los especialistas, a quienes les puedan brindar un tratamiento confiable, un tratamiento profesional, y no como sucede actualmente, que la mayoría de los jóvenes que consumen drogas son anexados, son llevados a centros donde muchas veces pueden violar sus derechos humanos y donde totalmente, en casi ninguno, están regulados oficialmente, porque la norma oficial que regula estos centros apenas acaba de ser oficialmente publicada y todavía no termina de adecuarse y de regular estos tipos de centros.